Esa es una pregunta muy interesante. Muy probablemente lo que ocurre aquí es que Hamas debe estar sintiendo la presión también de que su más grande aliado regional, que es Irán, que está involucrado en una guerra verdaderamente muy, muy pesada con Estados Unidos, debe estar sintiendo una presión muy grande para no apoyarlos. Es decir, tenemos informes de inteligencia muy, muy concretos de que el gobierno iraní durante muchos años ha estado apoyando Hamas por debajo de cuerda y muy probablemente la guerra entre Estados Unidos e Irán ha impuesto una presión muy grande sobre Irán como el socio más grande de Hamas en la región. Entonces seguramente Hamas debe estar sintiendo que se está acercando la hora en la que ya no puede recibir apoyo de su más grande socio regional y de la segunda potencia regional. Y pues, fundamentalmente sí, deben sentirse relativamente acorralados. Ahora, también quisiera dejar un poquito en claro el asunto de que, pues de acuerdo con los reportes más recientes de Agence France Presse, hemos visto que Hamas aparentemente había puesto como unas pequeñas trabas, digamos, o unas pequeñas solicitudes con respecto al plan de desarme, pidiendo probablemente que algunos puntos en especial sobre algunas armas se cambiaran. No tenemos información muy específica porque también las fuentes son fuentes confidenciales y que ocultan su identidad por obvios motivos, y que el gobierno israelí además no parece estar particularmente contento con el resultado del acuerdo. Entonces es un acuerdo como bastante frágil en este sentido. Precisamente tomando en cuenta el gobierno israelí, este condicionaba su retiro de Gaza al desarme de Hamas, con el control del 60% del enclave palestino. ¿Cumplirá esa condición el Ejecutivo israelí? Pues la única respuesta posible en este momento es que el Ejecutivo israelí quizás cumpla el acuerdo si verdaderamente jamás se compromete a desmilitarizarse absolutamente por completo, y como parece que se ha filtrado el acuerdo, también a destruir o a tapar todos los túneles secretos que utiliza para moverse en el territorio de Gaza y para poder llevar a cabo ataques y operaciones encubiertas. Entonces, si eso realmente ocurre, quizás podamos esperar que Israel de pronto respete el pacto, pero también hemos visto, tanto de parte de Israel como de parte de Hamas en el último año, desde el cese al fuego de octubre del 2025, una serie de rupturas a los ceses al fuego, de modo que también quizás esperar que tanto Israel como Hamas respeten por completo el pacto es muy difícil, ¿no? También hay un elemento especial para agregar aquí. Creo que la fragilidad del pacto no depende únicamente del desarme, en especial porque, a ver, Israel tiene unas expectativas completamente diferentes a las que jamás tiene. Israel espera que el pacto y el desarme fundamentalmente le permita tener una cierta clase de control a distancia, digamos, sobre el enclave en Gaza, sobre esencialmente el territorio palestino, mientras que Hamas y una gran parte del pueblo palestino espera que el desarme, de hecho, sea lo que conduzca prácticamente a una situación en la que un Estado palestino realmente se puede crear. Y como las expectativas son tan diametralmente opuestas entre los dos actores, es muy probable que incluso ante la presencia de un desarme, el acuerdo al final no termine siendo aceptado en términos al menos retóricos en un principio por ninguna de las dos partes, de modo que la situación de animosidad y de conflictividad puede continuar, inclusive si un desarme completo se realiza. Aunque también se asegura que Israel estuvo al tanto todo el tiempo de lo negociado, un funcionario estadounidense aseguró que Donald Trump estaría descontento si Netanyahu no se adhiere a lo pactado. ¿Cómo puede avanzar un pacto sin que una de las partes esté a bordo del proyecto? Bueno, la respuesta concreta es que no puede. Obviamente el pacto necesita obligatoriamente del acuerdo de los dos. Muy probablemente lo que ocurre aquí es que seguramente Trump sí estaría particularmente enfadado por esto. Trump se encuentra en una situación geopolítica y militarmente muy compleja en este momento en el Medio Oriente, porque la guerra que honestamente él mismo ha terminado por ocasionar en Irán en cierto sentido, le está costando militarmente no solo una enorme cantidad de recursos monetarios, sino también una enorme cantidad de recursos militares. Entonces hemos visto reportes filtrados del Pentágono, no recuerdo si en el New York Times o en el Washington Post de esta semana y de la semana pasada, que muestran que los misiles Tomahawk, por ejemplo, que son de una importancia estratégica fundamental para cualquier operación militar de los Estados Unidos en cualquier parte del mundo, se están de hecho acabando, y que el Pentágono de hecho le sugiere al Departamento de Defensa
que cambie el uso de los misiles Tomahawk por otro tipo de estrategia militar, con otro tipo de municiones y otro tipo de armas. También porque los misiles Tomahawk son, primero, muy difíciles de fabricar, necesitan una fabricación muy larga, y en segundo lugar son muy costosos. Y ahorita Estados Unidos no tiene realmente la capacidad para poderlos conseguir de manera tan afanada como realmente lo necesita. De modo que Trump debe estar pensando también, necesito acabar con el conflicto en Gaza o con el conflicto en Irán tan rápido como me sea posible, porque necesito optimizar los recursos, los pocos recursos de los cuales empiezo a disponer. Y eso es probablemente lo que también hará que no esté particularmente satisfecho, por no decir que estará muy enfadado si el acuerdo realmente no funciona.